Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo capítulo 21, versículos 17 al 22. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta tarde, Señor, agradeciendo tu bondad y misericordia. Te damos tantas gracias a ti, Señor, pues nos permites en esta hora y momento tener tu palabra en nuestra vida para ser instruidos, guiados y enfocados en tu propósito. Permítenos en esta hora y momento, Señor, que a través de esta palabra cada uno de tus hijos pueda recibir, Señor, lo que necesita para su vida espiritual. Quizás dudas, preguntas que están sin respuesta puedan en esta hora, Señor, recibir esa respuesta de parte tuya. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición y esa presencia tuya fluyendo en este lugar para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Hoy en esta serie, Los Milagros de Jesús, vamos en la lección número 16. Entramos a esta lección número 16. Y hoy hablaremos, como título, el enfoque es la maldición de la higuera. La maldición de la higuera. Cada día sábado hemos tratado de profundizar, analizando, por supuesto, las sanidades, las liberaciones, los milagros que hizo el Señor Jesús. Hoy veremos, como dije, el único registro bíblico donde Jesús hace un milagro, pero el resultado, por supuesto, es sinónimo de destrucción. Parece imposible lo que aquí leemos, porque siempre estamos nosotros asociando el poder de Dios mostrado constantemente a favor de nuestras necesidades, obrando también en bendición en favor de sus hijos. Pero si estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que Jesús en la mayoría de las situaciones mostraba compasión, mostraba amor, mostraba misericordia, aunque en este pasaje maldijo a la higuera. Esto no es un caso único en la Biblia, por supuesto, ya que cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos muchísimos pasajes en donde varios ejemplos nos sirven para poder entender que sí, Dios destruye. Por palabras de hombres de Dios, Dios destruyó muchas cosas. Si vamos, por ejemplo, a Moisés y las plagas de Egipto, son 10 plagas que Dios derramó sobre Egipto. Y cuando usted lee por allí, por el capítulo 7 de Éxodo, comienza a encontrar que el Señor le habla a Moisés y le dice que Faraón
había endurecido su corazón, por lo tanto, él tenía que hablar con Faraón y tenía que salir al río Nilo, donde Faraón normalmente todas las mañanas salía. Y tenía que hablarle para que dejara ir al pueblo de Israel. Y si no lo hacía, entonces él tenía que mandar a Aarón para que tomara la vara y de esa manera entonces tocara el río Nilo, y todo el río Nilo, toda esa agua de allí se volvería sangre, los peces morirían, el hedor sería terrible. Y no tan solo eso, sino también en las fuentes, en los pozos, en los vasos, ya sea de piedra o de metal. El asunto es entonces que todo eso iba a suceder. Lo vemos entonces a Dios obrando de esta manera, destruyendo algo. Vemos también en el Antiguo Testamento la historia de Elías, que hizo descender fuego del cielo en varias oportunidades, matando a 100 personas. Podría decir exactamente 102 personas. Cuando usted va a Segunda de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 9 al 16, la historia marca de que el rey quería que Elías fuera a hablar con él, y mandó un capitán de 50 y sus 50 soldados, y llegaron donde Elías estaba. Entonces el capitán de 50 le dice a Elías: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y le dice: bueno, si soy hombre de Dios o varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma o los consuma a ustedes. O sea, vemos ahí entonces que Dios permite que este hombre de Dios envíe fuego del cielo y los consuma totalmente, a su capitán y los 50. La historia dice que volvió a enviar otro capitán con sus 50 y pasó exactamente lo mismo. Ya iban dos, o sea, 102 personas habían sido consumidas por el fuego que un hombre de Dios había pedido. Nuevamente el rey envía a otro capitán con sus 50. Y ese capitán, sabiendo lo que había ocurrido, entonces le pide misericordia y le dice: varón de Dios, por favor ten misericordia de mí y de mis 50, porque no queremos que también el fuego nos alcance a nosotros. Y de esa manera entonces el Espíritu Santo le habla a Elías, el Espíritu de Dios, y le dice: desciende con él, no temas, y va donde el rey. O sea, vemos entonces que la historia nos muestra que en muchos episodios Dios permite juicio y permite también destrucción. Recuerde también la historia de Eliseo, que maldijo a unos jóvenes por burlarse de él. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 25, de allí comienza esta historia. Dice que subió a Betel, y subiendo por el camino, dice, salieron unos muchachos de la ciudad gritándoles y le decían: calvo, sube, calvo. Ni se atreve a burlarse de mí, ¿eh? Y mirando atrás, dice, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y mire qué pasó aquí. Dice que salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. O sea, pensemos en esto. Podríamos seguir dando ejemplos del Antiguo Testamento. Sin embargo, creo que usted ya entendió, por supuesto, lo que trato de explicarle. O sea, tenemos que entender aquí que el Hijo de Dios podía hacer milagros para bendecir, pero también tenía la autoridad para maldecir. Y en este caso, por supuesto, como él estaba en un proceso de entrenamiento con sus discípulos, él estaba entrenando a sus discípulos, y esto debemos entenderlo muy bien. No lo hizo con una persona, sino que lo hizo con un árbol. Y claro, alguien diría: bueno, con una persona hubiera sido diferente, pero también esto vemos aquí el poder de Dios. Entonces la pregunta que salta inmediatamente es: ¿cuál habría sido el motivo? ¿Cuál habría sido el motivo? Lo que Jesús hizo allí en esta historia es que él inspeccionó el árbol.
Dice que muy temprano por la mañana, mientras viajaba desde Betania, Jesús vio una higuera con hojas. Una higuera con hojas. A estas alturas de la primavera, la mayoría de las higueras no habían desarrollado frutos maduros, pero este árbol en particular le llama la atención a Jesús porque ya estaba cubierto por completo de hojas. O sea, su follaje indicaba que iba a tener higos tempranos. Entendamos esto, por favor. Y con esa expectativa entonces Jesús viene y se acerca a esta higuera y la inspecciona para ver si realmente tenía higos, porque estaba muy frondosa y daba a entender por su follaje que podía tener higos tempranos. Pero cuando la inspecciona no encuentra ningún fruto. Por lo que en este caso entonces se pudo ver mucha expectativa de parte del Señor Jesús, pero ninguna satisfacción al examinar esta higuera. Muchas cosas pueden hacerse pasar por verdaderas, pero fallan cuando se examinan más de cerca. Y en este milagro lo que está en juego no solo es el hecho, hermano querido, de que la higuera no produce fruto, sino que da una impresión de ser fructífera y no lo es. O sea, hay tres aspectos que el Señor Jesús destaca aquí. El primero, el Señor desaprueba la hipocresía. El Señor desaprueba la hipocresía. Y aquí agrego, por supuesto, el apellido de la higuera, para que usted no se sienta mal. Entonces, el Señor desaprueba la hipocresía de la higuera. El Señor Jesucristo, hermano querido, no castigó a la higuera por no tener fruto, sino porque su abundante follaje sugería que podría haberlo. ¿Me está siguiendo en esto? O sea, Dios o Jesús no maldijo a la higuera porque no tenía fruto, sino porque lo aparentaba. ¿Me sigue? Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 7 versículos 19 y 20, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, no por su follaje. Segundo, esto nos habla del juicio de Dios, que es severo. ¿A quiénes? A los que desprecian, por supuesto, su palabra. Lamentablemente, si no hay fruto, es porque se ha desatendido el consejo de la palabra de Dios. O sea, si en este caso lo aplicamos a nuestra vida, si en su vida, en mi vida, no hay fruto de Dios y lleva tiempo en la iglesia, ¿hay algún amén por ahí? Si usted lleva tiempo en la iglesia, amén, y no tiene fruto, es porque se ha desentendido del consejo de la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En tercer lugar, Jesús quería enseñarles a sus discípulos una lección importante sobre la gravedad del castigo de Dios. Y en esta oportunidad, por supuesto, no lo hace sobre seres humanos, sino sobre una higuera. Debemos dar gracias a Dios que lo hizo sobre una higuera. Pero al final de los tiempos, recordemos, este juicio sí será contra cada uno que no dio fruto. Aquí tenemos que hacer un paréntesis. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, muchos dicen, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como lo hemos enseñado en la serie de Corintios que también estamos tratando, lamentablemente las personas piensan que por ser usadas por Dios están en una buena condición espiritual, y esto no es así. Muchas veces Dios usa a una persona, no importa quién, solo por su misericordia, y ni siquiera la usa para bendecirla a él o bendecir a esa persona, sino para alcanzar a otras personas. Entonces, no es lo mismo ser usado por Dios que tener comunión con Dios. Lo ideal, lo principal aquí es tener, por supuesto, las dos cosas: ser usado por Dios y tener una comunión con Dios. Pero existe el riesgo de tener una y no la otra. Recordemos entonces que lo primordial antes de los dones es el fruto del Espíritu. No sacamos absolutamente nada con preocuparnos de tener dones y más dones y más dones si no está el fruto. Debemos preocuparnos de que haya fruto y después los dones fluirán solos. Entonces, cuando hablamos de frutos en términos generales, se refiere a todo producto que se obtiene de la tierra. Y cuando nos referimos al fruto del Espíritu, en palabras simples, estamos hablando entonces de virtudes cristianas. Y me imagino que usted tiene montones de virtudes cristianas. Virtudes cristianas son acciones que son el resultado de una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen una nueva vida en Cristo Jesús? Entonces usted tiene virtudes cristianas. ¿Cuántos tienen una nueva vida en Cristo Jesús? Entonces usted tiene virtudes cristianas. Por ahí estamos equiparándonos. Me gusta porque estamos enseñando, me encanta esto. Ahora, mire esto. La posición que cada cristiano tiene ante el Señor, sin duda va cambiando su perspectiva de todo lo que es la vida del ser humano. Y en este sentido, la oposición que se levanta hacia la nueva vida en Cristo es las obras de la carne, y esa lucha está constantemente. Ayer hablábamos de eso en la campaña. Decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y él decía: pero gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor. O sea, solo Jesucristo puede apartarnos de esta lucha de la carne, y Él puede darnos la fuerza para poder vencer esta lucha de la carne. Entonces el fruto es aquel que el Espíritu Santo produce a los que obedecen la palabra de Dios. Después de la conversión, la vida del creyente debe estar regida por el Espíritu Santo. De tal manera entonces que el fruto del Espíritu es distinto de la vida pasada. O sea, usted no puede ser la misma persona que era cuando estaba en el mundo. ¿Me sigue? Usted no actúa de la misma manera como actuaba en el mundo. Usted no tiene el mismo carácter que tenía cuando estaba en el mundo. Usted no habla las mismas palabras que hablaba cuando estaba en el mundo. Usted no piensa lo mismo que pensaba cuando estaba en el mundo. Usted no ve lo mismo que veía cuando estaba en el mundo. Usted no bebe lo mismo que bebía cuando estaba en el mundo. Y así podemos seguir toda la tarde, toda la noche. Y eso usted me está entendiendo, ¿cierto? Entonces la conversión opera inmediatamente una especie de muerte hacia las cosas del mundo.
al grado de que la persona desprecia todo lo que hay en el mundo. ¿Para qué? Para poder alcanzar más de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? Pregunto de nuevo, ¿cuántos quieren más de Dios? Por si alguien no me escuchó, ¿cuántos quieren más de Dios? Entonces es de esta manera, hermano querido, cómo se logra ser dirigido por el Espíritu Santo y al mismo tiempo cómo se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Muchas veces se han malinterpretado estas virtudes, incluso se ha malinterpretado el poder invisible del Espíritu, pensando que las manifestaciones se dan por separado en la vida del creyente. Pero estas características están unidas, están ligadas y van por supuesto juntas como una esencia en el cristiano. Si alguno dice tener amor, le explico. Si alguno dice tener amor, no hay nadie aquí, pero ya saldrá alguien. Si alguno dice tener amor, debe manifestar el gozo. Porque usted no puede tener amor sin gozo. Esto va ligado. O sea, si existe gozo, debe haber paz. Está ligado. Y si hay paz, debe manifestarse la benignidad. Y así sucesivamente. O sea, todos los frutos van ligados uno al otro. Por lo tanto, usted no puede tener frutos separados. ¿Me sigue? En otras palabras, manifestar todas esas características y al mismo tiempo ninguna debe carecer en su vida. Ninguna de ellas. Si es que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente o en su vida, esto se va a reflejar a través de un buen fruto. Qué paciente es el hermano. Qué paz se le nota al hermano. Mira, si el hermano tiene una paz increíble. Ahora aproveche de mirar al lado, porque seguramente encontrará a alguien que tiene una paz increíble. Ahora si encuentra a alguien que está totalmente así como ya, pero casi muriéndose, hay un problema. Después al final oramos por ellos. Entonces, escuche bien. Lo que cuenta esta historia es que Jesús tuvo hambre. ¿Ha tenido hambre usted alguna vez? Lógico, todos hemos sentido hambre en algún momento. Posiblemente no ahora mismo, pero sí en algún momento. Yo los veo a ustedes cuando yo llego en la mañana y atravesados ahí. Y digo, Dios mío. Y siempre a mí me ofrecen algo. Y digo, no, hermano, yo no como domingo, no, antes de predicar. No, me acostumbré este cuerpo de muerte, lo acostumbré a no comer antes del culto, nunca, no. Usted no. Bueno, dejemos eso ahí. Jesús tuvo hambre. Mateo 21:18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Entonces aquí vemos que el maestro estuvo en esta tierra enfrentándose a las mismas batallas que tenemos nosotros. A las mismas batallas. Por lo que tuvo las mismas necesidades. O sea, la Biblia nos marca que Jesús tuvo hambre y en otras ocasiones también tuvo sed. No creo que usted se acuerde todo el tiempo que ha tenido hambre o todas las veces que ha tenido sed, ¿no? Pero sí, lógicamente algunas las recuerda. Observemos entonces que el Señor Jesucristo nunca hizo uso de sus facultades como hijo de Dios para obtener alimento para él. Recuerde que él multiplicó panes y peces. ¿Qué le costaba si le dio hambre agarrar una piedra y convertirla en pan? ¿Acaso eso no lo que no quería el diablo que hiciera? Él tenía el poder para hacer de todo. Sí, era cosa seria el Señor Jesús, pero nunca usó su deidad. Por lo tanto, miremos esto. Mateo 4, versículos 3 y 4 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, el domingo por la mañana no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Yo me gozo aquí. Pero volvamos a la higuera. Dejemos ahí el casino. Observemos aquí la posición de la higuera. Estaba en un lugar visible cerca del camino. No sé si alguna vez usted ha ido al campo, y me recuerdo yo muchas veces en el campo, y se veía por el camino, yo veía unos naranjos y las naranjas, hermano, pero grandes, ricas, naranjas, se veían de color naranja, por eso se llaman naranja, ¿no? Y uno apenas las ve, le dan ganas de comer naranja. Entonces Jesús aquí, ¿qué es lo que hace? Va por el camino, y la higuera estaba cerca del camino y estaba en un lugar totalmente visible. Entonces, por así decirlo, Jesús pudo verla totalmente. Y la higuera no tenía dueño porque no estaba al otro lado de la cerca. O sea, era un lugar abierto. Por lo tanto, cualquiera podía acercarse a la higuera y buscar fruto. Cualquiera que pasara por allí podía tomar higos y disfrutar, por supuesto, de la frescura de su sombra. Y en este relato, increíblemente, no se nos dice si había árboles frutales alrededor de la higuera. Ahora, el hecho de que tenía hojas era una indicación que se podía entonces esperar frutos, porque estaba muy frondosa, muy frondosa. Y esta porción de las Escrituras nos plantean varias interrogantes, quizás difíciles, por supuesto. Quizás la primera pregunta que nos hacemos es: antes de acercarse a la higuera, ¿podría el Señor saber si había fruto o no? Se está haciendo esta pregunta usted, ¿no? O sea, si el Señor lo conoce todo, si el Señor lo sabe todo, ¿acaso Él no sabía que la higuera no tenía fruto? ¿Pudo haberlo sabido? Claro que sí. En su omnisciencia estamos seguros de que Él podía saber si la higuera tenía o no tenía fruto. Por lo tanto, el simple hecho de verla, dice: no tiene fruto. ¿Para qué voy a ir para allá? ¿Para qué voy a caminar? ¿Para qué voy a ir a ver? ¿Para qué voy a remover las hojas si yo sé que no tiene fruto? El Señor lo sabe todo, pero la pregunta es: ¿por qué fue? Entonces, ¿por qué se molestó tanto Jesús al no encontrar fruto? Como dice alguien, si sabía que no había fruto. Aquí la pregunta es: ¿qué lección quería que los discípulos aprendieran? ¿Y qué lección quiere el Señor que nosotros aprendamos en esta tarde? Mire lo que dice aquí, Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La función principal de la higuera, ¿cuál es? Dar higos, dar fruto, aplicarlo directamente. No creo que usted plante una higuera para que le dé sombra. No, usted lo planta para que dé higos, para que dé fruto. Entonces, en el fondo es para que los hombres puedan alimentarse y de alguna manera ser bendecidos así físicamente, saciar su hambre. Ahora nos preguntamos: ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función de mi vida, de su vida? Dar fruto. Y para ser más bíblico, otro así, teólogo, diría: para la gloria de Dios. Porque claro, la Biblia dice que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Y esto, mire la gloria de Dios cómo está. Explíquele al hermano que está al lado, no entendió. O sea, si hemos sido creados para la gloria de Dios, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida?
A veces nosotros, hermano querido, nos llevamos una desilusión cuando esperamos algo de alguien y no lo obtenemos. Siendo el Hijo de Dios, dice la Biblia, y nos dice una y otra vez, que Él no necesitaba que alguien le dijera algo, porque Él sabía lo que estaba sucediendo o lo que estaba incluso en el corazón de los hombres. Él lo sabía todo. Por supuesto que siendo Dios manifestado en carne, hablo de Jesucristo, Él todo lo sabía, todo lo entendía y no había cosa que se pudiera escapar de su conocimiento. Sin embargo, hay varias situaciones en las que nuestro Señor Jesucristo actúa de una manera como esperando una actitud o un comportamiento distinto. Es como que el Señor estaba esperando que algo diferente sucediera. Posiblemente incluso puedo decir, Jesús sabía que no había higos, pero estaba tan frondosa que pensó incluso que podía estar equivocado. O dígame si usted no se ha equivocado nunca. Cuando anda lleno del Señor, cuando anda pero rebosando del Espíritu Santo, cuando anda pero en la unción pura de Dios, ¿acaso no se ha equivocado alguna vez? Sígame en esto, por favor. Todos nosotros que vivimos en zonas con distintas estaciones, sabemos que hay frutos de invierno y también frutos de verano. Por lo que a nadie, por supuesto, se le ocurriría buscar fruto de verano en pleno invierno. Es decir, a nadie se le va a ocurrir buscar fruto de invierno en pleno verano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, los discípulos probablemente no se quedaron sorprendidos de que no hubiera fruto, dado que después de todo no era tiempo de higos. ¿Se fija lo que dice ahí la Escritura? No era tiempo de higos. Pero ya le aclaré por qué el Señor había maldecido la higuera. No porque no tenía higos, sino porque era hipócrita la higuera, demostrando que tenía fruto y no tenía nada. Esos silencios que yo dejo es para que usted analice. Ahora, veamos esto. Si la higuera tenía hojas, todo indicaba entonces que podía haber algo de fruto, si no mucho fruto, o al menos algo de fruto, de acuerdo a lo que se veía. Esto es como cuando usted ve a los hermanos cristianos, ¿no? Los hijos del Señor aquí, a las hijas del Señor también. ¿Hay hijas del Señor aquí? Ya, hijos del Señor. Entonces cuando usted los ve como hijos del Señor y de repente le sale el fruto al revés. En vez de fruto del Espíritu le sale el... Ahora, yo quiero recalcar algo aquí, que no es que el Señor Jesús actuó de una manera irracional, enojándose con un árbol porque no tenía lo que podía tener. Quiero que me entienda. Su aparente enojo tiene un significado simbólico o figurativo que es tremendo. Si Jesús de Nazaret no hubiera reaccionado de la manera que lo hizo, entonces no sería el Hijo de Dios eterno, ya que la higuera aparentaba que tenía algo y en realidad no tenía nada. Y esto es lo que el Señor Jesús le quería enseñar a sus discípulos, que tenemos que ser honestos y que Dios aborrece la hipocresía. Entonces uno cree que usted tiene mucho de Dios y de repente le va a hacer así, casi le pegan a uno. Dios aborrece eso.
Veamos algunas preguntas para nosotros, por supuesto, en base a la Escritura. El Salmo capítulo 15, versículo 1 al 5, veamos esto. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra él o contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, yo me imagino aquí la conversación entre los discípulos. Esto es una idea. Parece que el maestro se enojó. Otro día se enojó mucho. Está súper enojado. En nuestro tiempo, ¿cómo diríamos? Se choreó. Eso mismo, le dieron los monos. O sea, en nuestro tiempo diríamos: el maestro le dieron los monos, le dieron los 5 minutos. Otro diría: muy pocas veces lo hemos visto enojado. Otro diría: yo me acuerdo, ¿te acuerdas tú cuando echó a los cambistas del templo y agarró la huasca y los agarró a todos y dio vuelta a las mesas? Ahora, en ese caso tenía razón, diría otro. Pero qué culpa tiene la pobre higuera. Y nos faltan, ¿cierto? Ahí nos faltan los hermanos que qué culpa tiene la pobre higuera. Es como decir, qué culpa tiene el pobre hermanito, qué culpa tiene la hermanita, qué culpa tiene, qué culpa tiene, qué culpa tiene, qué culpa tiene. Recuerda que Dios va más allá de lo que tú puedes ver. Tal como la higuera fue duramente condenada por no tener fruto, el cristiano tiene que ocuparse con mucha responsabilidad de producir buen fruto para Dios. Usted, yo, cada uno de los que estamos aquí y los que están a través de la televisión, la radio, la internet, la página, lo que sea, usted tiene que preocuparse de dar fruto para Dios. O sea, es nuestro deber ocuparnos de nuestra vida espiritual, trabajando para de alguna manera descubrir los hermosos tesoros que Dios tiene preparados para nosotros y para aquellos, por supuesto, que han salvado o han sido salvados por gracia. Usted y yo estamos llamados a dar fruto dignos de arrepentimiento. O sea, que se note que nos arrepentimos, que se note. El sentido de ocuparnos de nuestra salvación implica no solo a morir a nuestras pasiones pecaminosas, sino también a vivir de manera diferente a la del resto de las personas del mundo. Una vida agradable a Dios. Cuando vemos aquí la dura sentencia del Señor y le dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Debemos dar gracias a Dios que Él no nos ha dicho eso a nosotros, que nos ha pillado en hipocresía, sí, que sabe que somos hipócritas en algunas áreas de nuestra vida, sí, pero gracias a Dios y a su misericordia Él no nos ha dicho eso. Nunca jamás nazca de ti fruto. Entonces veamos esto. Mateo capítulo 21 versículo 20 dice: viendo esto los discípulos decían maravillados:
¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Usted y yo sabemos que esto no es lo común. En general lo que vemos es que un árbol se empieza a secar por las hojas, ¿cierto? Después las ramas, y a veces se seca la mitad del árbol. ¿Ha visto usted eso? Y al final, por supuesto, se termina secando todo, incluso algunos hasta pudriéndose. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto hoy científicamente? ¿Cómo podríamos explicar lo que los discípulos vieron en ese momento cuando Jesús le habló a la higuera? Hoy podríamos decir que ese árbol fue sometido a una intensidad tremenda de energía física que lo hizo, ¿cómo llamarle así? Secarse en menos de 24 horas. Aparecer como si hubiese estado seco desde hacía mucho tiempo. Entonces nos preguntamos, ¿qué clase de energía podría hacer algo así? Es cierto que hay una energía que es radioactiva o grandes dosis de esa energía radioactiva podría secar una higuera. Quizás también otro tipo de energía, pero los rayos láser también podrían haber secado, por supuesto, a la higuera. Estamos hablando en nuestro tiempo para que entendamos lo que sucedió allí. Entonces veamos esto. Es como si una enorme cantidad de energía hubiera sido liberada en ese lugar, en ese preciso lugar, pero no sabemos cómo lo hizo el Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que lo hizo. No podemos ni siquiera explicar cómo lo hizo, pero sí sabemos que lo hizo. Los discípulos no vieron nada, no vieron caer un rayo del cielo, no vieron salir un rayo de la tierra, simplemente se secó la higuera. Y para que se secara la higuera tenía que haber un poder extraordinario, tremendo, inmenso, para que eso se provocara. Estoy llevándolo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y aquí es donde quiero yo enfatizar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, Él aborrece la hipocresía y la falsa apariencia, Él ha usado esta higuera para enseñarnos este principio tan importante. O sea, Dios estima y exige honestidad. Honestidad. Cuando usted va al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 21, dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Pedro lo que le está diciendo es algo así como: Maestro, tenías razón. Lo que dijiste que iba a pasar, pasó. Eso es lo que Pedro en realidad le está diciendo. O sea, Señor, ayer le dijiste esto a la higuera, mira, tú dijiste que se iba a secar y se secó. Y el relato de esto se completa en los versículos que siguen. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Ponme atención en esto. Ellos, los discípulos, estaban sorprendidos de que el Señor hubiera podido secar un árbol. Ahora aquí el Mesías, el Hijo de Dios, les dice que se pueden mover montañas. ¿Me estás escuchando? Entonces la pregunta que nos nace a nosotros: ¿será posible que se puede mover una montaña? Hoy me salieron más crédulos. Me estoy gozando, hermano. La palabra de Dios está enfocándonos aquí, que podemos llegar a pensar esto, y es algo
que Dios está enseñándonos. Ahora, esto podríamos decir nosotros que a lo mejor esto es simbólico, pastor. Seguramente el Señor Jesús les estaba hablando simbólicamente lo de la montaña. Quizás una montaña de dificultades, una montaña de problemas, una montaña de enfermedades. Ahora bien, yo creo que el Señor Jesús se refiere a una montaña literal, porque lo que Él hizo fue secar un árbol real. Si Él secó una higuera y le dice, no es tan solo que pueden hacer esto de la higuera, si ustedes tienen fe, pueden decirle a esta montaña, desarráigate y échate en el mar, y si no dudares en tu corazón, lo que dijeres te será hecho. Así que el Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos algo mucho mayor todavía. Y también nos enseña a nosotros. Y esto es sorprendente. Entonces el verdadero cristiano se reconoce por sus frutos. Así como se espera que un árbol bueno dé buenos frutos, así se espera que el verdadero cristiano tenga buenas obras, un buen testimonio, un buen servicio a Dios y a los santos de Dios, a la iglesia. Pablo entonces nos habla del fruto del Espíritu, el cual es a través de 9 características que describen cómo debe ser la conducta de un cristiano. Entonces, de entre muchas cosas, el ser humano se diferencia uno de otro por su carácter, definiéndose ese carácter como el conjunto de rasgos o cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona. También, incluso agrego, se nos dice que el carácter de una persona es la forma como generalmente reacciona frente a una situación. Yo sé, y hay frases conocidas para nosotros. No, si él es así, él es así. No, si ella es así. Entonces, cuando alguien se asombra con alguien, dice, no, la otra dice, no te preocupes si él es así. No, si ella es así. ¿Por qué? Porque es la reacción normal frente a una situación. Entonces, como cristianos debemos preocuparnos por nuestro carácter, ya que a los ojos de todo el mundo nosotros somos diferentes. Y los ojos de todo el mundo están sobre nosotros. Y como hijos de Dios se espera que seamos luz en medio de las tinieblas. Entonces nuestro testimonio es sumamente importante, ya que el Señor nos ha llamado a ser fieles testigos de su gracia, de su amor y su misericordia. Pero si nuestras acciones no están en armonía con el Evangelio, entonces cualquier esfuerzo por compartir la palabra de Dios tiene poco efecto en aquellos oyentes. Cuando usted invita a alguien a la iglesia y lo invita insistentemente, vamos a la iglesia, te va a gustar, es muy lindo, muy bonito, ¿no? Dios te va a hablar ahí, se siente algo maravilloso, precioso, y tú vas muy seguido. Sí, yo voy siempre, constantemente, y voy a alabar a mi Señor allá, aleluya, gloria a Dios. Y el otro dice, o la otra persona que usted está invitando le dice, y llevas tiempo yendo. Por supuesto, llevo varios años. Y luego le dice al final, ¿y cómo no has cambiado? No cabe duda, hermano querido, de que Dios nos llama a ser agentes de cambio en este mundo. Este mundo está contaminado por el pecado. Sin embargo, antes de querer cambiar cualquier cosa en la vida de las personas, debemos cambiar nosotros primero. O sea, si usted quiere darle la receta de una buena medicina a alguien, usted tiene que probarla primero.
Yo he escuchado a los hermanos cuando hablan por allí en el pasillo, en algún lugar, y se comentan y dicen: oh, me duele esto. No, ya hay un remedio muy bueno, yo lo tomé, me lo dio el doctor tanto, y lo venden en la farmacia tanto, y cuesta tanto, y le empieza a todo, y le manda la foto. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque lo probó. Y no estoy hablando mal de eso, está bien, ok, lo probó, le hizo bien, ok. Entonces, cuando tú hablas de Cristo, debes hablar con la misma convicción. Nuestro carácter, hermano querido, está regido por una serie de características personales que nos definen como seres únicos en esta vida. Usted es único. Yo soy único. Alguien decía por ahí: cuando Dios me hizo a mí, Dios rompió el molde. Ok, si es una forma de decirlo, gracias a Dios que lo rompió. Porque imagínate varios iguales. Tómelo a broma nomás, hermano, no se enoje. Entonces, en esto, hermano querido, todos somos personas individuales y únicas. No hay otro como usted, no hay otro como yo, no hay otro igual a usted. Puede ser parecido, puede tener algún aspecto, algún carácter parecido, pero no es igual a usted. Usted es único. Entonces la pregunta es aquí: ¿cómo es nuestro carácter? En categoría bueno o malo. No más o menos, no, bueno o malo. Bueno o malo, bueno o malo. ¿Cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios? ¿Sabe? El apóstol Pablo nos enseña que hay dos formas de reflejar nuestro carácter. La primera es a través del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo otro es a través de las obras de la carne. Ahí es donde se refleja el carácter. Gálatas 5, 19 al 21 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. No quise detenerme aquí en cada una de estas, porque si no tenemos hasta las 12 de la noche. Pero creo que usted puede entender esto. Déjeme cerrar con este mensaje. Déjeme terminar, si puedo hacerlo. Como hijos de Dios, debemos evaluar la forma como andamos. Si nuestro carácter refleja realmente un verdadero cristiano o no, o solamente somos un religioso más ocultando el pecado. Porque eso de la higuera nos deja muy claro que la hipocresía existe. Pablo, hermano querido, nos define absolutamente bien. Las obras de la naturaleza pecaminosa están en la vida de todo ser humano y las cuales deberíamos abandonar, deberíamos dejar. Vemos entonces que estas y otras cosas parecidas son desagradables a los ojos de Dios, y por tanto se espera que no vivamos en ellas, que las abandonemos totalmente. Se espera que el cristiano produzca un fruto agradable a los ojos de Dios, un fruto que es consecuencia de una vida sometida al Espíritu Santo de Dios y que se manifiesta, por supuesto, a través de esas 9 características o 9 virtudes que todos nosotros debiéramos tener. O sea, nuestro buen testimonio es decisivo.
ya que a través de nuestro testimonio le mostramos al mundo la obra redentora que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Será entonces que a través de esta enseñanza el Señor nos está dando una nueva oportunidad para dar fruto y no ser cortados? Piense. ¿Será que a través de esta instrucción el Señor nos está diciendo: yo sé cómo estás? Sé perfectamente cómo estás. ¿Cuántos de nosotros llevamos mucho tiempo en los caminos de Dios? Años recibiendo instrucción, recibiendo enseñanza, pero sin fruto. El evangelio no es prosperidad. Si no damos fruto, eso es un impedimento increíblemente para otros. La gente viene al evangelio a veces creyendo que toda su vida se les va a arreglar como por arte de magia, cuando en realidad todo está ligado a las promesas de Dios, si nosotros cedemos, por supuesto, el control de nuestra vida al Señor. Hoy las iglesias en su mayoría, no todas, pero sí en su mayoría, están con cristianos infructíferos. Dan mal ejemplo y llegan a ser incluso una piedra de tropiezo para otros que quieren llegar a conocer al Señor. Entonces la pregunta es: ¿cómo es posible que, conociendo lo frágil, lo breve de la vida, nos mantengamos perdiendo el tiempo sin tomar en serio la salvación de tu alma? No podemos, hermano querido, confrontarnos con el Señor de esa manera. E incluso no podemos nosotros venir a la iglesia y tener experiencias agradables y placenteras, pero no dar fruto. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia y sentir la presencia de Dios e irnos a la casa y vivir de la misma manera que siempre hemos vivido? ¿De qué nos sirve venir al culto y pedirle al grupo que toquen esa que me gusta, esa que me hace llorar, esa es la que me gusta a mí? Ay, déjenme gozarme. Y si sigues viviendo de la misma manera. ¿Sabes tú que cada vez que un árbol es podado, se le cortan sus ramas frondosas, dejándolo a veces reducido a lo mínimo? ¿Sabes tú para qué es? Es para que la vida y la savia dentro de ese árbol se distribuya en una forma más efectiva, y entonces ese árbol pueda dar más fruto. ¿Sabías tú que si no podas tu árbol, ese árbol se va a pasmar y no va a servir de nada? Si tienes un árbol frutal, tienes que podarlo. Es como el parrón de la casa. Si tú no lo podas, cada año la uva va a seguir siendo agria. Mientras más lo podas, más dulce se va volviendo la uva. Y por eso tú vienes aquí y te podamos y te podamos y te podamos y te duele. Pero ¿es para qué? Para que la vida, la savia, pueda producir un fruto mejor en tu vida. Ahora, si ese árbol pudiera gritar cuando lo están podando: esa rama esa no. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a tu vida y ahí dice: no, eso no, Señor, eso no? Tienes pecados regalones, tienes actitudes regalonas, tienes una forma de vida la cual no quieres abandonar. Pero el árbol debe ser probado o podado para dar más fruto. Todo árbol, cuando es podado, pierde su belleza, ¿no? Allá en Barros Arana nosotros podamos un árbol y lo dejamos choco, pero choco, porque las ramas nos molestan el letrero. Y lo dejamos choco, decir, aquí no va a salir más una rama. Después imagínate. Entonces piensa en esto. Aunque el árbol pierde su belleza,
Y aunque esté causándole dolor el que lo poden, a través de esa violencia, increíblemente por dentro, la vida está fluyendo. Y todo es para su bien. La única manera en la que Dios puede llevarte al nivel que Él necesita es haciendo que en nuestras vidas se produzca un verdadero cambio. ¿Me estás oyendo? Algunas veces será experimentando dolor, ya que al final del proceso podremos ver su gloria reflejada en nuestras vidas. Debemos dejar al viejo hombre atrás y entregar buen fruto. Dios te llama para que seas útil, para que experimentes su gloria. Dios te llama para que experimentes tu verdadera identidad, tu verdadero llamado de hijo de Dios. Dios quiere llevarte a ese nivel para que de esa forma tú aprendas entonces lo que el Señor quiere enseñarte cada día y en cada proceso de tu vida. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.